Muy buenas, queridos seguidores. Ahora que se adelanta la primavera, volvemos con nuestros temas, esta vez sobre la presencia hispánica en Asia, sobre las Indias Orientales. Como bien saben, con Emilio Acosta Ramos, pues siempre o casi siempre hablamos de temas que conciernen al mundo hispanoamericano. Por nuestra vida y obra, pues él por su vinculación con Venezuela, yo mi vinculación con el Perú y además por nuestra pasión investigadora historiográfica, todo lo que concierne a las Indias occidentales. Sin embargo, hoy hablamos del Oriente, de esa parte del mundo que también tuvo una presencia hispánica importante, ¿verdad, Emilio? Así es, Antonio, tal cual. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Suscríbanse. Y es como tú dices, ¿no? Nos solemos olvidar de la presencia hispánica en el continente asiático y oceánico, porque también muchas islas del Pacífico pertenecieron a la monarquía hispánica, Uh -huh. pero hay que tomar en cuenta que el descubrimiento de las Indias Occidentales o el continente americano se dio en busca de una ruta hasta estas Indias Orientales, ¿no? Sí, señor. Siempre se buscó buscar el comercio con estas Indias Orientales, con estos territorios orientales, lo, lo que sería la China, el Japón, la Conchinchina, la India, ¿no? Todos estos territorios y sobre todo las islas de las especies, que los portugueses ya estaban en aquella época por ahí y esas especies en Europa costaban muchísimo dinero, muchísimo oro y plata y era un negocio pues bastante lucrativo, ¿no? Y entonces la corona de Castilla buscó rutas marítimas, abrirlas por el lado occidental y se consiguieron con el continente americano. Pero desde el primer momento, pues la idea era esa, llegar a las Indias Orientales, que al final pudieron llegar gracias a que Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, pues dieron con la ruta por el sur del continente americano, por el estrecho de Magallanes, y pudieron llegar a lo que hoy en día son las Islas Filipinas, ¿no? Después de circuncindar el globo terráqueo. Ten en cuenta también lo que tú bien dices, siempre se busca el comercio con Asia, porque claro, a partir del siglo XV los turcos cortan el Mediterráneo. El Mediterráneo Uh -huh. pasa de ser un mare nostrum desde la época romana a ser un mar de continua piratería, de continua guerra, de continuos conflictos. Bueno, desde la época romana existía la conexión con Asia a través de la ruta de la seda, Uh tanto -huh. por vía terrestre como por vía marítima. Fueron los venecianos, los genoveses, los comerciantes italianos los que siempre buscaron también esa alternativa con Asia y luego también por los portugueses, ¿no? Pasa claro, Portugal es un país que se enclava en el Atlántico y entonces la ruta que tenían los portugueses para llegar a Asia era atravesar todo el continente africano, o sea, era un año de Sí. viaje, El Cabo de Buena Esperanza. el Cabo de Buena Esperanza, o sea, atravesar toda la África del Sur hasta que los portugueses llegan a la India y empiezan a comerciar pues con hindúes, con persas, incluso con chinos. Portugal Uh tuvo una provincia ultramarina hasta hace relativamente poco, como fue Macao, de herencia portuguesa en la misma China. Los portugueses también empiezan a comerciar con los japoneses. Hay anécdotas muy curiosas que los portugueses fueron los que le llevaron un arcabuz y los japoneses quedan fascinados. Y al siguiente viaje, los portugueses se han dado cuenta que ya los japoneses estaban fabricando ellos mismos los arcabuces, ¿no? O sea, finalmente, esa iniciativa de los italianos y los portugueses por esquivar a los turcos da unos resultados muy buenos, da además un desarrollo científico impresionante a través de la -huh. navegación y eso finalmente pues va a llegar a, como tú bien dices, a la corona de Castilla a buscar esas rutas alternativas. Es que fíjate lo que cambia la historia. En el año 1492, cuando se toma Granada, realmente tanto castellanos como portugueses lo que están queriendo hacer es reconquistar la costa norteafricana Uh para -huh. recuperar los lindes del reino visigodo. Como ya hablamos en su día del reino visigodo, que era el referente, el arquetipo de todos los cristianos de la península. Y en esa lucha, sin embargo, resulta que un tal Cristóbal Colón llega a América creyéndose, presumiblemente, porque claro, hay teorías para todos los gustos, ¿no?
creyéndose, como tú bien dices, que lo que estaba buscando era una ruta hacia el Japón, hacia la China, hacia la India, pero finalmente era un nuevo mundo. Y todo eso, pues cambia radicalmente la La política, historia. la historia a nivel mundial. Luego ya, como tú bien dices, la figura de Magallanes, del Cano, que descubren todo el extremo Y oriente. hay una figura muy importante que es Urdaneta, que es el que descubre las corrientes marítimas para hacer el viaje de retorno desde Filipinas a la Nueva España, ¿no? Claro, Que con eso es que se puede establecer un contacto de ida y vuelta entre el continente americano, entre las posiciones españolas en el continente americano y el continente asiático. Y así, empieza todo este gran comercio global con la ruta del galeón de Manila, de ¿no? Manila, sí señor. Eh, que se zarpaba desde Manila, llegaba a Acapulco en la Nueva España, aunque a veces también llegaba a las Californias. Después por tierra iban hasta el puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz se juntaba con la flota de Indias en La Habana y de ahí todas esas mercancías asiáticas de La Habana zarpaban hasta Sevilla, ¿no? Y Fíjate vemos que, por la primera ejemplo, globalización del así comercio es, mundial. como bien dice el documental con el que está colaborando María Elvira Roca Barea, que Uh -huh. nuestra historiadora, nuestra filóloga que siempre ponemos en boga, porque ella, de hecho, con toda esta importancia que está adquiriendo en nuestro tiempo el comercio asiático, pues españoles y portugueses fueron pioneros en su día en establecer Uh ese -huh. comercio asiático muchísimo antes que otros occidentales. Y como tú bien dices, la vinculación del actual México, de la Nueva España con Filipinas, el constante intercambio cultural, gastronómico, humano, porque ya en la época de la independencia de México se habla de la presencia de asiáticos en México o también de novohispanos en Asia y también el Perú. El Perú, al ser una nación del Pacífico, no ya hablamos solo de la inmigración moderna, bueno, moderna, de principio del siglo XX o del XIX, cuando llegan chinos y japoneses al Perú, sino que mucho antes ya el Perú había tenido contacto también humano con poblaciones asiáticas. Y fíjate que aprovecho, Emilio, para darle un buchito a esta cerveza Alhambra, que está exquisita. Granada, un saludo para la gente de Granada. Y a ver si Alhambra se anima a patrocinarlo, que no, A no está. patrocinarnos. Yo encantado de tomarme una. Esa vinculación que tienen México y el Perú con Asia, pues procede de hace siglos. Y bueno, finalmente a Filipinas se llega, entre otras cosas, aparte de Legazpi, ¿no? Fíjate la cantidad de marineros de Uh -huh. sangre vasca, ¿no? El Cano, Urdaneta, Legazpi, todos esos apellidos vascos que vemos ahí, pero también por la intervención de los tlaxcaltecas, de los grandes aliados de Hernán Cortés, que son los que ayudan a que También Filipinas, ayudaron a la conquista de Filipinas. sí señora, que Filipinas, a que una parte de Asia forme parte de la monarquía hispánica, ¿no? Interesantísimo. Toda esa globalización que ya hacen los hispanos de la época. Sí, es tal cual, ¿no? Hay que decir que la presencia española en Asia y Oceanía duró desde 1565 con la conquista de Filipinas hecha por Miguel López de Legazpi hasta 1898, con la intervención norteamericana y la guerra hispanoamericana, ¿no? O hispano-estadounidense, mejor dicho. Sí. Eh, Hay que decir, como he dicho antes, que el comercio global inició, fueron los pilares con el galeón de Manila y que durante el reinado de Felipe II el Imperio Español obtiene su mayor extensión en Asia y Oceanía, abarcando las islas Filipinas, Palau, las Marianas, incluyendo la isla de Guam, y las Carolinas como parte del virreinato de la Nueva España. El territorio también llegó a abarcar las islas de Ternate o Tidores, las Molucas septentrionales, el norte de la isla de Taiwán, era llamada por los portugueses Formosa, Hermosa, la también conozco. Borneo, la provincia de Papúa Occidental, que es en la isla de Nueva Guinea, un protectorado sobre Camboya llegó a tener también en el siglo XIX, inclusive varios atolones e islas de la Melanesia y Polinesia, ¿no? Hay que decir también la isla de Maicao, en China, como bien has señalado tú, que era una provincia portuguesa y que bajo la unión de las coronas ibéricas, tanto portuguesas y españolas, durante el reinado de Felipe II, pues hubo una gran extensión, sobre todo
en la isla de Timor, ¿no? Y las islas de las llamadas especies, como hemos dicho al principio. El comercio transpacífico entre Manila y Nueva España desarrolló importantes procesos culturales, económicos y migratorios, como bien has señalado tú, ¿no? Uno de ellos fue la migración de asiáticos, como bien dices, a la Nueva España, Perú, México, entre los años, sobre todo 1565 y 1700, ¿no? Ujú. Las islas Filipinas no se encontraban aisladas, sino que tenían comunicación con varias regiones vecinas, incluyendo China, la Malaca, las islas Molucas, Siam y Camboya. Fue el centro del comercio, sin duda alguna, asiático, y por eso muchos enemigos de España, como los holandeses, trataron de invadirla muchísimas veces Sí. durante siglos, ¿no? Claro, de hecho Inclusive la presencia, piratas japoneses también llegaron a atacar las islas Filipinas. y además chinos que ya estaban establecidos en Filipinas antes de la llegada de los españoles. O sea, como tú bien dices, Filipinas ya tenía Uh -huh. contactos con sus vecinos del norte. Luego el tema de Indonesia, que fueron los portugueses los verdaderos pioneros, pues los holandeses también la invaden por eso mismo, para desplazar a los portugueses. Y date cuenta, en la época de Felipe IV, o sea, estamos hablando de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, todos esos años de la Unión Ibérica, y que a Felipe IV se le conoció como el rey planeta por la extensión que abarcaban sus territorios, la herencia de Castilla y de Portugal juntas, por todo el mundo había hispanos, ¿no? Había presencia hispánica. No, es tal cual. En Taiwán vemos en el norte de la isla fortificaciones hechas por la corona española, ¿no? No solo en las Filipinas, inclusive en Japón se llegó a tener algunos puertos bajo la monarquía hispánica, como el puerto de Nagasaki, y sobre todo con una presencia impresionante de misioneros, tanto españoles como portugueses, ¿no? Uh -huh. Que llevaban la fe católica al pueblo de Japón y que muchos años después pues, fueron expulsados por los shogunes o los señores samuráis del Japón al verlo como una amenaza extranjera, ¿no? Pero el comercio se llevó también a cabo con estos japoneses, teniendo varios puertos en esta isla tan fascinante, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Es una historia fascinante, muy poco conocida, por desgracia. Uh En -huh. fin, es lo que hablamos siempre, toda esa leyenda negra que nos han inyectado en vena, pues nos castra mentalmente, porque no conocemos el legado de nuestros antepasados y las enormes posibilidades que abrieron sin muchísimos medios. Y volvemos a decir, finalmente, todo ese desarrollo de la navegación, de la ciencia, del comercio, y el mundo que conocemos hoy, con todas sus mediciones Uh -huh. exactas, viene gracias a esto, gracias a aquellos hombres hispanos, portugueses, castellanos, etcétera, pues que por América, por África, por Asia, por todo el mundo, por toda la redondez del mundo, establecieron sus conexiones y su presencia, ¿no? Y yo muchas veces digo, o sea, y que encima nos tengamos que sentir mal o nos tengamos que sentir acomplejados cuando precisamente hemos sido pioneros, ¿no? Por nuestros antepasados comunes de nosotros y los hispanoamericanos han sido pioneros. Sí, llevamos la primera globalización del planeta. Hay muchas monedas de reales de A8 españolas, porque a los chinos les encantaban la plata del real de A8, solamente aceptaban esta moneda para comerciar con países extranjeros, obligaban a los ingleses a utilizar la moneda española, a los holandeses, etcétera, es la única que ellos aceptaban, y hoy en día vemos muchas monedas de reales de A8 con sellos y letras chinas para probar de que eran originales, ¿no? Muchas están selladas por estas marcas chinas, y no solo chinas, japonesas y de otras partes de Asia. Y date Hay que cuenta, por decir que, ejemplo, sí, ¿cómo? la revolución también a nivel dietético, nutricional, ¿no? Pues la Mm, vinculación de México y las Filipinas, cómo se ve en la dieta a partir del ají, a partir del aguacate, cómo se intercambian productos. Pero date cuenta que los europeos de la época buscan la pimienta, el azúcar, la sal. ujú. Porque claro, en aquella época no había frigoríficos. Entonces, para conservar los alimentos, con perdón de la expresión, era un coñazo. Y si los turcos te cortan tu ruta, ¿qué estás perdido? Estás perdido. O sea, en una época que no hay frigorífico, entonces
¿Por qué se buscan las especias muchas veces hasta desesperadamente? Porque era un valor de primera necesidad. Sí, Y para toda conservar esa, los alimentos. claro, y toda esa ruta que se abre tanto por el continente americano como el continente asiático provoca un cataclismo en un sentido positivo a nivel dietético, ¿no? Sí, inclusive vemos la gastronomía filipina, tiene muchos elementos americanos y europeos también, ¿no? Ellos suelen tener mucha presencia de la tortilla española, pero adaptada a los medios de ellos, con coco, etcétera, y Ujú. especias asiáticas. Muy sabrosa la comida filipina porque es una mezcla total de lo hispánico con lo asiático, ¿no? Y volviendo otra vez a los temas, al tema japonés, uno de los capítulos más históricos más conocidos, como hemos dicho antes, de la presencia hispana en Asia es la batalla de Cagayán, ¿no? Ujú. Que tuvo lugar en el río Cagayán en el año 1582 entre la Armada Española de Filipinas y piratas japoneses liderados por un supuesto Teifusa, ¿no? Pero es poco conocido también que los japoneses fueron aliados de España, ¿eh? Algunos de ellos llegaron a formar parte de los ejércitos del rey de España en las Filipinas, por aquel entonces en el siglo XVII y XVI. Ya hay samuráis al servicio de España. En la famosa batalla de Manila se tiene constancia. La batalla de Manila es cuando los holandeses trataron de invadir Filipinas. Se tiene constancia de la participación de mercenarios japoneses combatiendo del lado español y también se usaron en la sofocación de de la rebelión de los sanglayeses, que eran chinos que se dedicaban al comercio en esa zona de Filipinas, ¿no? Como tú has señalado antes, ¿no? Eso fue en el año de 1606 en la ciudad de Manila. Y hay muchos documentos en el Archivo General de Indias que tienen constancia de esta participación de samuráis japoneses bajo la tutela o bajo el estandarte real de la monarquía hispánica. Y claro, Filipinas está en un enclave geográfico que, si nos fijamos, está entre Asia, entre Oceanía, está en un enclave geográfico muy apetecible, ¿no? Uh -huh. Entonces, por tanto, todas las grandes potencias y los holandeses, cuando se hacen potencia marítima, por eso van a por los portugueses y por los españoles, precisamente también por el sentido geopolítico, que lo tuvieron muy desarrollado. España, yo siempre digo que, una de las grandes carencias que tenemos hoy es que no tenemos una escuela geopolítica propia. Sin embargo, tanto españoles como portugueses sí que eran muy conscientes de la estrategia a seguir por las diversas regiones del planeta, y Filipinas era un enclave estratégico de primera magnitud. ¿No? Y por eso vemos que Estados Unidos le puso el ojo a finales del siglo XIX por ser eh, la perla de Asia, ¿no? Del Claro. comercio asiático. Vemos que la ciudad de Manila a finales del siglo XIX tenía un desarrollo impresionante, tanto arquitectónicamente como en producción industrial y económica. Ahí se producía un tabaco de muy buena calidad eh, y eso, la conexión con las grandes potencias asiáticas como China, ¿no? Esa conexión con China es muy particular, no solo para España, sino para la misma China, ¿no? Porque le daba influencia de mercancías americanas que para ellos eran imposibles de obtener y sobre todo la plata americana como bien hemos señalado antes. Hay que decir que no solo México y Perú tuvieron mucho contacto con las Filipinas durante la época virreinal. En Venezuela también hubo contactos con las Filipinas y con el Asia hispánica. Hay que decir que Francisco Covarruz, que era director de la compañía Guipuzcoana de Caracas, propone unir el comercio de América con el Asia a través de las Filipinas, incorporando los derechos de la antigua compañía Guipuzcoana a una nueva que sería la Real Compañía de las Filipinas, que fue creada el 10 de diciembre de 1785 por Carlos III y sustituyó a la Compañía Guipuzcoana de Caracas y promovió el comercio directo con las Filipinas con el resto del imperio español, sobre todo con Caracas. Mm. Caracas
y la Capitanía General de Venezuela empezó a exportar el cacao de muy buena calidad pues a las Filipinas, y después en el siglo XIX, ya una vez independizadas los territorios de ultramar americanos, en Filipinas se empezó a sembrar semillas de cacao que provenían sobre todo de la Capitanía General de Venezuela. O sea, es una unión global totalmente, ¿no? Claro, y aparte, eso te demuestra también que Caracas, como otras muchas regiones de la monarquía hispánica, poco antes de la secesión vivía una época de prosperidad y de comercio y de movimiento. O sea que, y que Sí, ese el comercio, Humboldt, el mismo Alexander von Humboldt lo señala en sus claro, escritos. y le daba superávit esa balanza comercial que dependía no solo del monopolio con Europa, sino también, como tú bien señalas, con esa prolongación asiática de la monarquía hispánica. Tú sabes, como curiosidad, Emilio, Uh un -huh. bisabuelo mío, el padre de mi abuela paterna, concretamente, Felipe Becerril Vela, fue militar y estuvo muchos años en Filipinas. Ya de regreso a España, pues ya se casó con mi bisabuela y demás. No sabemos, eso sí, si en Filipinas tenemos familia, no lo sabemos, todo es Ajá, posible. qué Desde que hago interesante. un llamado, no, hombre, broma, Que broma. aparecen unos morenos por allá. Por allá, no, Becerril sería. Ajá. No sabemos, pero claro, pues, al final lo que hablamos siempre, todo el mundo, mmm, cualquier familia española, pues va a tener siempre alguien que estuvo vinculado con el ultramar. No falla, porque está en nuestra historia, está en nuestra cultura, en nuestro código genético prácticamente, ¿no? Sí, todas las familias españolas actuales deben de tener algún familiar cercano en algún punto del globo terráqueo, no solo en América, ¿no? Puede ser en Asia, como bien dices, es con las Filipinas, inclusive en el Pacífico, con las Islas Guam o las Marianas, ¿no? Pero Así hay es. que señalar que la gran herencia que tuvieron esos territorios de la cultura hispánica, además de la que hemos señalado de la gastronómica, es también el idioma español, ¿no? Hombre, claro, En claro. las Filipinas es hablado por una minoría, pero son aproximadamente 3 millones de hablantes, o sea, es algo importante. Y hay que decir que a principios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía era muy hablado en Filipinas, sobre todo por las élites y los medios de comunicación, ¿no? Después los estadounidenses, en la guerra mundial, pues hubo un genocidio de parte de esta población criolla filipina que hablaba el español, ¿no? Bueno, Y otra incluso antes, herencia, porque la política de ¿cómo? Estados Unidos, y eso lo Uh -huh. intentaron también hacer en Cuba y Puerto Rico, lo que pasa es que no tuvieron éxito. Pero claro, en Filipinas finalmente era una sociedad bilingüe donde el tagalo muchas veces Sí, desplazaba al se español. conservaba mucho. Exactamente. Que no fue posible hacerlo en Cuba y Puerto Rico, pero la política fue la misma y en Filipinas lo que hubo fue una sustitución lingüística brutal. Sí, Desde la misma, pero desde 1898, ¿no? Me refiero. sí, es más, vemos la declaración de la independencia de Filipinas escrita en español. Vemos los discursos de los héroes filipinos como José Rizal o Emilio Aguinaldo siendo español. El mismo Emilio Aguinaldo lo dice, que al final el gran enemigo fueron los Estados Unidos. Y Aguinaldo reconoce que se equivocó al luchar contra España. Y es curioso porque volvemos a lo mismo. Los próceres de la secesión hispanoamericana todos mueren arrepentidos y Aguinaldo en Filipinas también murió arrepentido y además él lo reconoció abiertamente. Nos equivocamos de Sí, enemigo, no teníamos que haber luchado nunca contra España porque finalmente nosotros éramos parte de España. Y lo sí, decían un perfecto español. sí, sí, hablaba muy bien el español. Inclusive cuando murió el rey Alfonso XIII, él fue a la misa que se le concedió en su honor a la comunidad española en Filipinas, en Manila, y muchos se quedaron impresionados por su presencia, ¿no? Claro, claro. Al haber luchado por la independencia de Filipinas, pero como tú bien dices, él se arrepintió después y vio que fue un gran error, porque ahí sí pasaron a ser totalmente una colonia de los estadounidenses, y con España ellos gozaban de una autonomía y de una
economía bastante pujante, ¿no? Y Bastante. hablando de otras cosas que se heredó, la fe católica, en la actualidad se encuentra en todos estos archipiélagos, no solo de las Filipinas, ¿no? También en las Islas Marianas, en las Palaos, etcétera. Es una de las grandes herencias hispánicas que se dejó en aquellas latitudes del mundo. Filipinas es el único país de Asia donde la mayoría de la población es católica. Y bueno, con respecto a la arquitectura, tenemos el Fuerte Santo Domingo, como bien dije, en Tanshui, en Taiwán, al norte de Taiwán, la Plaza de España en Guam, por ejemplo, la ciudad de Intramuros en Manila, que es hermosa, aunque hay que decir que la Segunda Guerra Mundial fue destruida por el ejército estadounidense y posteriormente pues fue reconstruida por motivos turísticos más que todo, ¿no? Claro, date cuenta que hablando de la fe católica tan importante en las Islas Filipinas, bueno, ellos comparten el patronazgo de Santa Rosa de Lima con los peruanos y con muchísimos hispanoamericanos, esa devoción a Santa Rosa de Lima. A día de hoy muchos filipinos creen que esos apellidos Ruiz, González, Alvarado, que son como apellidos filipinos, o incluso muchas cosas de su gastronomía no caen que son herencia hispánica, pero bueno, finalmente es que la misma España tampoco se ha preocupado excesivamente por estos temas. Por desgracia es lo que tenemos, ¿no? Y en el tagalo ellos conservan también muchas palabras del español, como cuchillo, Claro. cuchara, ¿Y sabes etcétera. dónde pasa eso también? En el quechua, por ejemplo. El quechua, que está presente en Perú, en Ecuador, incluso en el norte de Argentina, el quechua también absorbió muchas palabras del español, al igual que en el español que se habla en Perú, pues se conservan palabras del quechua, o sea, un intercambio lógico. Y No, cierto, en Perú, y en el castellano también hubo mucha influencia de las lenguas indígenas. claro, La claro, palabra barbacoa, por ejemplo, chocolate que viene del náhuatl, etcétera, tiburón, también las huracán, incluyen. ¿Perdón? tiburón, huracán, son palabras que Sí, adoptaron hay de... montones. El bohío, que lo hemos Bueno, señalado muchas veces también, que es de aquí origen caribe. aquí en Andalucía, por ejemplo, ya no tanto, pero antiguamente se derivó la palabra en bujío, que era como una choza. Ese fulano vive en un bujío, y en verdad la palabra es bohío, que es una palabra caribe, ¿no? Sí, Y exacto. hablando de la gastronomía, es curioso que en Perú existe un fenómeno, en Perú y se está también extendiendo por Ecuador desde hace tiempo, que es el chifa. El chifa es una mezcla de la comida de raíz cantonesa con la comida criolla peruana. Y es una sazón exquisita, a mí me encanta. Y claro, no la encuentras como no te vayas a Perú, Ecuador, porque generalmente los restaurantes peruanos que están aquí en España, digamos que te ofertan algunos platos, como puede ser el arroz chaufa, Ujú. platos muy puntuales. Pero tú vas a un chifa peruano y ahí la carta de plato es enorme, o sea, es una cosa, es una fusión que salió de los chinos que fueron, que por lo visto eran cantoneses, con la dieta criolla de allá. Y ha quedado una cosa, la verdad, yo lo recomiendo, todo el que vaya al Perú, o en Ecuador me dicen que también ya está presente, que entren en un chifa, porque la verdad es un producto quizás un poco más moderno, pero igual es sabroso y ahí te das cuenta de eso, ¿no? De las bondades que hacen esos intercambios, como pasa en la gastronomía Ah, bueno, filipina. eh, Perú ha tenido presidentes de origen asiático. Alberto Fujimori es uno, ¿no? Sí, sí, que todavía provoca mucha controversia, ¿eh? Él y toda su familia. Sí, toda su familia todavía está en esa esfera de la política peruana, ¿no? Ya te cuento una cosa, ahora que tú lo dices, la comunidad japonesa en Perú, o sea, la comunidad japonesa es muy importante en Brasil y Perú. Brasil muchísimo más, y es poco conocido el tema, pero Ujú. Brasil yo creo recordar que con Estados Unidos probablemente son las mayores colonias de japoneses fuera del Japón. O sea, para un japonés, Brasil o Estados Unidos, pues como para un español puede ser Venezuela o Argentina, ¿no? Donde está su Sí, gente al otro lado del charco. En Perú, sin embargo, que era una colonia bastante, y sigue siendo bastante numerosa, eran como muy discretos. O sea, los japoneses eran gente que se movían mucho dentro de su comunidad. Incluso las dos primeras generaciones tendían mucho la endogamia, se casaban mucho entre ellos. Y sin embargo, cuando Fujimori llega al poder, ahí como que ya empiezan a entrar mucho más en el mundo de la política y en la esfera pública. Y es curioso porque hay un antes y un después de que Fujimori fuera presidente del Perú referente a la comunidad japonesa. La comunidad china en Perú, lo que pasa es que era más antigua porque
No, y es más numerosa y es también. más numerosa, claro. Y además, aunque ya por lo visto hay estudios que certifican que hubo una pequeña colonia de chinos y japoneses ya en la época del virreinato, imagínate, ¿no? Pero claro, ya en el siglo XIX vivente, pues por el tema de la migración moderna y demás, ¿no? Es curioso porque en Perú concretamente hay un antes y un después del fujimorismo en lo que respecta a la comunidad japonesa, que hasta entonces era una comunidad que pasaba más o menos desapercibida y a partir de ahí como que se hizo el foco sobre esa comunidad, ¿no? Una cosa, un fenómeno curioso. Sí, bueno, porque aunque no estén de acuerdo mucho con lo que voy a decir, pues Fujimori dio como una fama a los japoneses de buenos administradores, ¿no? Políticos, aunque otros piensen distinto a eso que acabo de señalar, ¿no? Fujimori yo creo que fue una especie de realismo mágico, la verdad. Sí, Es bueno, una época muy difícil para el Perú. Date cuenta que fue la época en la que Sendero Luminoso estuvo a punto de tomar Lima prácticamente, una época de desorden, de caos y claro, pues sobre Fujimori tú te encuentras en el Perú opiniones muy encontradas. Hay quien dice que fue el que cambió la economía del país, de que por fin a partir de ahí el Perú tuvo un modelo económico, pero también hay quien dice que fue un corrupto, que fue un sanguinario, en fin, qué sé yo. Pero yo te digo, sí, con bueno. respecto a la relación con la comunidad japonesa en el Perú, Ujú. hay un antes y un después de Fujimori. Que eso en Brasil no pasa, porque en Brasil la comunidad japonesa siempre ha sido bastante más visible, especialmente si tú te vas a los estados de São Paulo, Santa Catarina, de São Paulo al sur, ¿no? O Ujú. Paraná también. Pero en Perú no, en Perú era gente como que se movía, como se dice en Sudamérica, de perfil bajo. Sí, no, pero lo que pasa es que las comunidades asiáticas suelen ser así también, muy de perfil bajo. En Venezuela hay montones de comunidades, sobre todo chinas. La japonesa hay, pero es menos numerosa. Y siempre ha sido gente que ha estado de perfil bajo, con sus negocios como dicen en Venezuela, de quincallería o de Sí, abastos, etcétera. Y no se suele ser muy abiertos, ¿no? Se suelen juntarse muchos con ellos. Y bueno, pero pues, es indudable en la calle verlos y ver sobre todo la contribución al comercio que hacen en todos los países, no solo en Venezuela, sino en todos los países no. de Hispanoamérica, como bien señalas tú, ¿no? O aquí en España la Y presencia aquí en china es un España montón. también. Yo me acuerdo cuando yo era chico, ver un restaurante chino era una cosa exótica. Ahora hay un montón de tiendas de chinos, restaurantes. Incluso es curioso un fenómeno que están haciendo los chinos en España, y tú que vives en Madrid lo verás, es coger muchos bares de tapas típicos, de comida típica Ajá. española, y continuarlos ellos mismos. O sea, ya, en vez Sí, de sí. abrir restaurantes chinos, lo que están No, haciendo no. es que aprenden las Ah, recetas españolas. sí. Bueno, cuando yo vivía en Móstoles iba mucho para un bar español, pero los que lo atendían eran chinos Eso es. Porque y los chinos antes, son personas simpáticas, ¿no? Y bueno, claro, y aquí en Fuenlambrada hay un polígono que es totalmente chino, ¿no? fíjate, yo vivo Es por Pilar, impresionante. mi pueblo natal, Bollillos de la Habitación, en Ujú. Sevilla. Yo creo que ya hay como tres o cuatro tiendas, tres o cuatro comercios de asiáticos. O sea, eso, y es un pueblo de 11.000 habitantes. Date cuenta el nivel de penetración Bueno, china que está viendo eh, que muchas veces también hay todo que decirlo, no es tan positivo. No, no lo decimos por estos trabajadores y estos comerciantes, sino porque no, porque estos comerciantes más bien escapan de los regímenes exactamente. comunistas Porque de el China. problema es cómo el régimen chino muchas veces se infiltra a partir de muchas personas anónimas que vienen aquí, como tú bien dices, Sí. huyendo de Bueno, aquello. en Venezuela lo vemos hoy en día, ¿no? Cómo los chinos han controlado casi todo el sector petrolero y minero. Bueno, pero mientras se le pueda echar la culpa a los españoles no pasará. Ya está. Bueno, sí, en eso el régimen chavista es muy vivo, ¿no? Bueno, hombre, pues la verdad que es un tema apasionante. Eh, como siempre acogiéndonos a María Elvira Roca Barea y a tantos otros, pues decimos que la historia moderna no se explica sin la intervención del hombre hispánico y sin todas sus prolongaciones, porque el hombre hispanoamericano es tan hispánico como el de la península ibérica y el de Canarias y Baleares. Y la verdad que tenemos un gran antecedente de lo que fue un comercio a nivel mundial que supuso desarrollo y que supone a día de hoy una pasión de los investigadores para explicar muchos fenómenos que estamos viviendo en la actualidad
tomemos lo mejor de nuestro pasado, que tenemos muchas cosas buenas, a pesar de lo que nos diga la propaganda negro legendaria, y sintámonos orgullosos, ¿no, Emilio, de esta herencia hispánica que también está en el continente asiático y en Oceanía, porque finalmente el Pacífico, aunque en el siglo XIX ya por Era desidia, llamado el lago español. el lago español, y sin embargo por desidia, pues no sabemos del potencial que hubiéramos tenido en Guam o en Wuhan, como era el nombre español, ¿No? Los en todas españoles aquellas islas. llegaron inclusive hasta Australia y a Nueva Claro, Zelanda, primero bueno, que es los que ingleses. en Australia hay monumentos a los Y navegantes hubo españoles. un plan de conquista desde el virreinato del Perú a Australia y estos territorios que al final, por cuestiones políticas, pues no Sí, se dio sí. este plan. Tú Hubiera sabes que, sido muy diferente la historia, ¿eh? Una claro, Australia hispánica. tú sabes que la Capitanía de Chile, que pertenecía al Virreinato del Perú, estaba preparada para movilizar hombres y armas y todo. Lo que pasa es que Sí, también hubo planes para China, pero claro, es que también con Felipe II, sí. al final era abarcar demasiado. Sí, Era ya, tampoco había ya, tantos hombres, ¿no? ya, Demasiado se hizo. Demasiado se hizo. ya teníamos suficiente con lo que teníamos. Sí, sí. Pero, como bien dices, fue la primera globalización mundial. A partir de ahí, las distintas potencias se van como copiando el modelo y lo vemos hoy en día, ¿no? De que los países buscan hacer nexos comerciales y firmas de tratados de libre comercio hacia Pacífico, ¿no? O hacia América, y la mayoría lo están observando de que es la mejor forma de desarrollar nuestros países, hacer Así un es. comercio totalmente libre como lo hizo el Imperio Español hace ya siglos. Así es. Pues nada, como siempre, mi pana Emilio, un placer charlar contigo. No olviden suscribirse a su canal, Venezuela Colonial en YouTube, están muy activos en Instagram y en Facebook como Capitanía General de Venezuela. Muchísimas gracias porque tanto Emilio como yo en mi canal de Antonio Moreno Ruiz estamos recibiendo nuevos suscriptores, nuevos me gusta, estamos muy agradecidos. No olviden, Antonio Moreno Ruiz, por favor, me gusta, suscripción. Emilio Acosta Ramos, Y Venezuela compartan Colonial. los vídeos. Claro, claro, compartan los vídeos, estamos encantados. Ahora parece que se me ve a mí un poco mejor gracias a la cámara donada por nuestro suscriptor José María Reguera. Aceptamos donaciones, patrocinios, no estamos cerrados. Y bueno, pues tenemos varios temas ahí pendientes. La semana pasada, fíjate que aquí somos como los buenos flamencos, tocamos todos los palos. La semana pasada Maradona. Esta semana Que por cierto, trajo cola, ¿no? El tema, ¿no? trajo cola y Gente que como ni siquiera se pudo dar la tarea de ver el vídeo, a ver qué es lo que decíamos, es que el y nos acusaron problema, de adoradores de Maradona. mira, Cuestión pana, que es totalmente contraria. el problema de internet es ese, que hay gente que sin ver el vídeo siquiera, pues ya empieza a juzgarte. Y el problema es cuando lo hacen gente que se dice hispanista, le está haciendo un daño al hispanismo terrible con esa actitud imbécil, porque es que no hay otra palabra. Pero en fin, como dijo aquel, hay gente para todo. De ¿No? Maradona vamos a Y como la... decía Salvador Dalí, lo bueno es que hablen, aunque sea mal, ¿no? Y Eso lo como es. decía Cervantes también, ladran Sancho, es cuestión de que estamos haciendo las cosas bien. Sí, 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 sí. A veces da, como dicen los colombianos, a veces para decir qué pena con usted, pero bueno, sí, estos son gajes del oficio. Ojalá el hispanismo se vaya depurando estos elementos, en fin, descerebrados, Dañino, sí. dañinos, nocivos, tóxicos. Pero bueno, vamos de Maradona a las Indias Orientales, tenemos varios temas ahí pendientes. Le propuse hace poco a Emilio también que tratáramos el tema de las hermandades de negros en el mundo hispánico. Ahora que ya estamos en Cuaresma, estamos yendo hacia la Semana Santa, tenemos otros temas por ahí. Tenemos Bolívar, tenemos también crítica cinematográfica, nos vamos a meter también por esos caminos de series, de películas que conciernen a nuestro mundo hispano. En fin, que tenemos temas preparados para no aburrir. Claro, ahora es que vienen temas interesantes y que seguro pues estaremos aportando nuestro granito de arena. Y bueno, un saludo a los seguidores de tu canal, Antonio, y a los de Venezuela Colonial. Y bueno, un fuerte abrazo hasta Sevilla y hasta una nueva próxima oportunidad. Un saludo y como dicen nuestros hermanos colombianos, fresco, mijo. Fresco, hasta luego. Fresco. Chao, Adiós. chao.